Juicio 5246-2217-11-2. Sentencia definitiva del juicio. 11ª Sala Regional Metropolitana. Expediente 5246221711-2. Demandante, juicio ordinario. Ahora bien, en este segunda sentencia que vamos a ver, o segundo capítulo del mismo caso, pero ahora es referente al juicio ordinario. Vamos a ver primero los resultandos de esta sentencia, de las cuales tenemos en primer término por escritos presentados en la Oficialía de Partes Común para las salas regionales metropolitanas los días 3, 9 y 23 de marzo del 2022. La parte demandante compareció a demandar la nulidad de lo siguiente: A. La resolución contenida en el oficio número DSO UGR 031-2022 del 19 de enero del 2022, emitida por el jefe de la Unidad de Gestión de Recursos de la Dirección Corporativa de Operaciones de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, a través de la cual determinó la rescisión del contrato número tal. En B, inciso B, tenemos la resolución contenida en el oficio de 10 de febrero del 2022 denominada finiquito del contrato, emitida por el jefe de la Unidad de Gestión de Recursos de Dirección Corporativa de Operaciones de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, a través de la cual determina que el accionante presenta un adeudo a favor de la Comisión Federal de Electricidad por la cantidad tal. Bueno, en este segundo término tenemos que la demanda se emitió a trámite, donde se instruyó a aplazar a la enjuiciada para que contestara la demanda en el plazo de ley y exhibiera el expediente administrativo del que derivó la resolución impugnada. Que debía contener las documentales ahí descritas. Asimismo se requirieron pruebas a la actora. En tercer término tenemos en proveído que admitió a trámite el recurso de reclamación hecho valer por la autoridad en contra del acuerdo de admisión de demanda, corriéndose traslado a la contraparte para que manifestara lo que a su derecho conviniera. En cuarto término tenemos que mediante sentencia interlocutoria se resolvió precedente y fundado el recurso de reclamación. En quinto que tenemos que en acatamiento a la interlocutoria de reclamación por auto se desechó la demanda por improcedente. En sexto inconforme con lo anterior determinado, la representación legal del actor interpuso demanda de amparo en contra de la interlocutoria de reclamación, la cual quedó radicada en el 14º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el nombre del DA 786-2022. Quien por ejecutoria concedió el amparo y protección de la justicia a la actora. En séptimo, tenemos por auto se admitieron pruebas en carácter de supervenientes, ya sea que fueron ofrecidas por la actora, dándose vista a la contraparte para que manifestara lo que a su derecho conveniera. En octavo, se dio cuenta del oficio por el cual el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito informa la interposición del recurso de revisión hecho valer por la autoridad en contra de la ejecutoria del 15 de junio de 2023, suspendiéndose el juicio hasta en tanto se resolviera el recurso interpuesto. En noveno, tenemos que la autoridad demandada realizó manifestaciones a las pruebas supervenientes. En décimo término, tenemos que mediante sentencia se resolvió procedente y parcialmente fundado el recurso de reclamación, confirmándose así el acuerdo del 16 de agosto de 2023. Después tenemos que el acatamiento a la interlocutoria anterior se ordenó emplazar el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad para que contestara la demanda. Para esto, en acuerdo, se tuvo por contestada la demanda respecto de la Comisión Federal de Electricidad, reservándose plazo para los alegatos. Y por último, se concedió a las partes el plazo con el que contaban para formular sus alegatos y el derecho que fue ejercido por las mismas partes. Ahora bien, vamos a hablar sobre los considerandos de este mismo juicio de nulidad, de las cuales tenemos en primer término a la competencia, donde nos dice que esta juzgadora competente es competente para conocer y resolver el presente asunto, ya sea con fundamento a los artículos 3, fracción 1 y 8, 29, 30 y 31, párrafo tercero, 34 y 36, fracción 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 48, fracción
17 y 49, fracción 17 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en relación con el diverso 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora bien, pues la existencia de los actos impugnados, tenemos que pues la existencia de las resoluciones impugnadas está acreditada en autos con la exhibición que ellas hizo la parte actora, pues ya sea pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 3 de la Ley Federal de pues procedimiento contencioso administrativo, así como con el reconocimiento que de las mismas realizó la autoridad en su contestación, de las cuales pues nos dice asimismo que se acredita la existencia de la disposición 39, fracción 11 de la modificación a las disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y pues ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, con la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre del 2019. Ahora bien, tenemos ahora la procedencia del juicio, de las cuales pues nos dice que la procedencia en esta pues es cuestión del orden público, ya que pues lo ve un órgano colegiado procedente al estudio de las causales de improcedencia vestidas por las autoridades demandadas en la contestación de demanda, de las cuales tenemos en primer término al interés jurídico, de las cuales nos habla que la causal es infundada. En segundo término, pues tenemos la incompetencia del tribunal, de las cuales nos dice que la causal planteada es inoperante, la juzgadora no se actualiza la causal de improcedencia en comento. Y pues de ahí resulta que procede a analizar el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En tercer término tenemos la extemporaneidad, de las cuales pues la causal en trato deveniente inoperante, pues la autoridad parte de la premisa falsa, de las cuales pues ya pierde de vista que la demandante controvierte la aplicación de la fracción 11 de la disposición 39 de la modificación a las disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas, y ya sea pues subsidiarias como una consecuencia de la rescisión del contrato. Y en cuarto pues tenemos el juicio sin materia, de las cuales pues esta causal en trato es infundada. Ahora bien, tenemos el estudio de los conceptos de impugnación, de las cuales pues nos habla por estar relacionados entre sí, pues con fundamento en el artículo 50, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de las cuales pues nos argumenta la demandante que la resolvió de rescisión de contrato de prestación de servicios, pues se encuentra viciada de origen, ya que pues ¿qué quiere decir esto? Pues en virtud de que no se encontraba justificado el inicio del procedimiento de rescisión, toda vez que se encontraba pendiente de resolución la propuesta de sustitución de marca pues de los bienes objeto de los que se están viendo del contrato, pues se formuló debido a la imposibilidad material que sobrevino a la firma del contrato, pues a saber que la fabricante notificó el retraso en su línea de producción debido a la crisis internacional de la fabricación de semiconductores eléctricos. Ahora bien, pues sostiene que la autoridad demandada apreció de forma equívoca los hechos que acontecieron, por lo que pues se dejaron de aplicar las disposiciones aplicables a dicho caso sobre el fondo del asunto, ya que pues en el caso pues se actualizó la hipótesis de la terminación anticipada del contrato. Ahora bien, sobrevinieron pues las situaciones de fuerza mayor ajenas a su voluntad, de las cuales pues eso imposibilitó para la entrega de dichos bienes objeto pues de referido contrato. Pues esto pues contrario a lo resuelto por la enjuiciada, pues nos dice que el evento considerado como fuerza mayor no era conocido al momento de la participación, es decir, pues formalizaron el contrato con la Comisión Federal de Electricidad sin saber al respecto sobre estos momentos de participación. Sin embargo, al existir una causa de fuerza mayor, pues se actualizó la terminación anticipada del contrato, de las cuales pues la cláusula 9 nos dice que refiere que los eventos que se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor son enunciativos y no limitativos, por lo que el caso aplicable a lo previsto en la disposición 61, inciso A, del cual prevé que procede a la terminación anticipada del contrato cuando la empresa se vea imposibilitada para dar cumplimiento a las obligaciones objeto si se presenta algún caso fortuito o de fuerza mayor. Ahora bien, pues no existe un incumplimiento al respecto del contrato, es decir, pues se vio objetivamente incapacitada la actora para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales por cuestiones que no les sean atribuibles.
Ahora bien, pero para esto pues presentó alternativas dicha enjuiciada para pues dar cumplimiento por la propuesta para la sustitución de los bienes materia del objeto, pues ya sea con alternativas de empresas productoras de dichos bienes mismas que fue rechazada por la misma empresa. Ahora bien, pues la autoridad demandada sostiene que pues la resolución impugnada es legal, pues la demandada no demostró pues las causas externas, es decir, pruebas que determinaran por qué no fueron entregados los bienes o por qué no fueron ejecutados sus obligaciones contractuales. Ahora bien, pues la terminación anticipada del contrato se actualiza por razones de interés general y no por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, pues en el caso la falta de previsión y la diligencia de la actora pues derivó en un incumplimiento del contrato imputable a aquella, ¿no? Ahora bien, a juicio de este órgano colegiado, pues los argumentos de la parte demandante devienen fundados y suficientes para pues declarar la nulidad de la resolución impugnada. Ahora bien, vamos a ver el estudio de los argumentos relativos con la terminación anticipada del contrato, de las cuales nos dice que sostiene que la resolución impugnada es ilegal por lo siguiente. Vamos a ver. Primero, en término, dice que se asevera que la resolución carece de una debida fundamentación y motivación al afirmar que no procedía a la terminación anticipada y pues extinción del contrato del litis, ¿no? Conforme a lo previsto en la cláusula 9 del contrato y el numeral 61 de la disposición general en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias. Ahora bien, pues nos dice que en el mismo pues argumento sostiene pues que la demandante, que la resolución pues tanto impugnada pues carece de la debida fundamentación y motivación al afirmar que pues no se dan los aspectos que actualizan la posibilidad de optar por la terminación anticipada del contrato en litis, conforme a lo previsto pues en la cláusula 9 del contrato, pues por razones diferentes a su cumplimiento, ¿no? Aduce también la autoridad que no solo debió pues concretarse afirmar que el evento considerado como pues fuerza mayor ya era conocido desde el momento de la participación del concurso y que las condiciones propuestas por la Comisión Federal de Electricidad fueron aceptadas al momento de la firma del contrato. Ahora bien, que por esta razón es carente de exhaustividad y por ende de debida fundamentación y motivación, pues ya sea que pues la afirmación de la demandada pues en el sentido de que el evento se considera como fuerza mayor era pues preexistente, ¿no? Era de que pues la participación en el concurso era pues con unas conclusiones erróneas que pues además violenta el principio de la sana crítica. Y que pues bajo estas razones y pruebas que tenemos, pues la actora sí estaba imposibilitada pues para prestar en tiempo los servicios contratados con bienes fabricados por su proveedora, porque pues el productor no los había producido por las razones antes referidas. Ahora bien, pues sustenta que tanto en caso de fuerza mayor como en el caso pues fortuito se tiene como pues característica al que no intervenga el ánimo del obligado y que pues trate como consecuencia que pues no pueda cumplir, ¿no? Y que pues a pesar de la problemática del fabricante, pues la actora buscó pues alternativas de sustitución de productos encontrado pues en diversas fabricantes ya pues que había participado a través del licitante diverso, ¿no? No obstante, pues con una indebida motivación que finalmente pues fue desechada por parte de la empresa y pues contratante con posterioridad a la fecha del inicio del procedimiento de rescisión. Ahora bien, pues la autoridad demandada sostiene lo siguiente. Dice que pues fue exhaustiva en las peticiones que hizo valer la parte actora respecto de que la figura de fuerza mayor, ya que se comunicó a la actora, pues no se aportaron documentos o pruebas o razones adicionales para acreditar un supuesto de este tipo y pues que no era factible otorgar la prórroga solicitada, ¿no? Que estaba pidiendo pues la parte actora y pues no se podían aceptar los bienes sustitutos en razón de que pues su país de origen es China y pues en nuestro país que México pues no cuenta con ese tratado de libre comercio, resultando pues así inaceptables por los servicios propuestos en sustitución. Ahora bien, pues a criterio de esta sala de la que resolvió este caso, pues sus argumentos vertidos por la demandante vienen esencialmente fundados para él, ya sea que pues las partes acuerdan dar por terminado anticipadamente el contrato cuando a. se preste caso fortuito o fuerza mayor por el cual se extinga la necesidad de la empresa contratante,
o quede imposibilitada para dar cumplimiento a las obligaciones objeto del contrato. B. Se presente caso fortuito o fuerza mayor a consecuencia del cual el proveedor quede imposibilitado para dar cumplimiento a las obligaciones objeto del contrato, cuando el plazo requerido para dar atención al caso fortuito de fuerza mayor del que se trate sea superior a 90 días naturales. Y pues C. Por acuerdo entre la empresa contratante y el proveedor se determina dar por terminado el contrato por así contravenir a sus intereses. Ahora bien, pues la actora sostiene que la actualización del supuesto precisado bajo el inciso A del que estamos hablando, a su vez pues se desprende las siguientes hipótesis para su actualización, de las cuales nos dice que se presenta caso fortuito o fuerza mayor por el cual pues A. se extingue la necesidad de la empresa contratante, o B. queda imposibilitada para dar cumplimiento a las obligaciones objeto del contrato. Ahora bien, pues la actora se adoptó pues medidas urgentes con la finalidad de evitar la extensión de dos efectos de la fuerza mayor y pues sus consecuencias pues ya sea dañosas, sino que además se encontraban gestionando tales medidas, con lo cual es evidente que pues la autoridad no puede pues desconocerlas, ¿no? Con independencia de que a la postre pues la misma autoridad determina no aceptar la sustitución de bienes, pues esto último no puede pues desconocer las acciones que la actora realizó para pues evitar un daño y pues la extensión del impacto del evento de la fuerza mayor acaecido, ¿no? Ahora pues hoy la demandante, quien sufrió pues dicha fuerza mayor, sí sustentó y acreditó la existencia, duración y efecto de dicho caso de fuerza mayor, ¿no? Claramente pues acreditó su existencia y efectos a través de las cartas suscritas el 23 de noviembre del 2021, de las que ya habíamos hablado al respecto con anterioridad, y pues el órgano colegiado determina que en el caso pues si se presenta y demuestran todos y cada uno de los supuestos para que se actualicen el acuerdo contractual de terminación anticipada, y pues se declaró la nulidad de la resolución impugnada consistente en el oficio número DCO UEGR 031-2022 de 19 de enero de 2022 para pues el efecto de que la enjuiciada determine que el caso pues se encuentra actualizado en los supuestos de terminación anticipada. Y por último vemos los efectos de la sentencia, de las cuales se declara la nulidad de la resolución impugnada para el efecto pues de que la autoridad demandada dentro de pues de un plazo no mayor a 4 meses contados a partir de que la sentencia pues haya quedado firme, pues emita una nueva en la que determine que el caso se encuentra pues actualizado los supuestos de terminación anticipada previstos en la cláusula 9 del contrato. Ahora bien, para terminar esta sentencia, vamos a hablar al respecto de los resolutivos, a dónde fue lo que llegó el juez para determinar, ¿no? Pues ya sea que con fundamento en los artículos 8 y 9, fracción 2, aplicado en sentido contrario, 49, 50, 51, fracción 2 y cuarta, 52, fracción cuarta, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, nos dio como resultado lo siguiente. Pues resultaron infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por las autoridades enjuiciadas. No se sobresee el presente juicio por los motivos expuestos en la consideración tercera de este fallo. Pues la parte actora también acreditó sustancialmente su pretensión y se declaró la nulidad de la resolución controvertida por los fundamentos, motivos y para los efectos expuestos en esta sentencia. Y pues por último se tendrá que notificar a dicha autoridad para que pueda remitirla y poder publicar dicha sentencia.